iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros en Aquí Hablamos Claro. Señores, y si ustedes todavía no han conseguido su periódico impreso del día de hoy, del Nuevo Diario, hay una interesante noticia en la portada que salió en el día de ayer. Se las leo. Abinader advierte funcionarios que aspiren deberán dejar sus cargos sin hacer campañas. ¿Tendrá el presidente el valor de firmar un decreto para sacar justamente a esos funcionarios que no fueron electos, que están utilizando hoy en día los recursos del Estado para promoverse todos aquellos presidenciables? Bueno, eso vamos a verlo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado que nos va a estar hablando sobre lo que está sucediendo en el Consejo Económico y Social y además la situación real que estamos viviendo hoy en día con la fatídica propuesta de un nuevo plan de regularización, que no es regularización, es más bien legalizar lo ilegal. Tenemos con nosotros al licenciado Pelegrín Castillo, presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, exministro de Energía y Minas y exdiputado. Buenos días, señor Pelegrín, bienvenido. Buenos días, muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo al público atento que sigue este espacio. Muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Yo creo que son demasiadas cosas que podemos hablar del Consejo Económico y Social, de la situación de estos planes de regularización que se pretenden. El panorama actual resumido de sus consideraciones al respecto de lo que está sucediendo justamente con esa propuesta del Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, yo lo he dicho ya públicamente, se lo dije a mi profesor, que es el presidente del Consejo Económico y Social, profesor Rafael Toribio, me dio Ciencias Políticas, toma el riesgo, ya lo ha asumido, de convertirse en la vasija de los Pilatos de este país. Y yo lo digo con mucha claridad, yo sé, porque esa experiencia la viví, antes de que se convocara el Pacto Nacional para Política Pública de Estado, se había convocado al Consejo Económico y Social. En el Consejo Económico y Social se hicieron 4 o 5 intentos. La sede fue la Cancillería de la República y participamos todos los partidos, ahí estaban todos los partidos y todas las fuerzas. Y en ese momento no se pudo llegar a nada. Es más, ni siquiera se empezó la discusión. Y en parte era porque no había una propuesta del gobierno, aunque uno entendía que con lo que se había planteado y con los datos de la realidad, el Consejo Económico y Social debió empezar a discutir eso, porque el Ejecutivo pidió esa reunión. Después que fracasa ese intento, y en la medida en que crece el clamor nacional de que hay una respuesta de Estado a la crisis internacional de Haití, se convoca el diálogo, el Pacto Nacional para Políticas Públicas de Estado. Y se discute durante semanas en 4 comisiones, más o menos algo parecido. La única diferencia es que no estaban participando los empresarios ni las fuerzas de oposición. Habían 28 partidos, casi todos los partidos del sistema, exceptuando el PLD, la Fuerza del Pueblo. Y después que se llega a un acuerdo que fue bastante debatido con todas las instancias oficiales, ahí estaban todo el mundo académico, las principales universidades, el núcleo de intelectuales más involucrado en esto, se firma ese pacto el 26 de octubre, bueno recordarlo. Y ahí se fija una hoja de rutas, donde se pone énfasis en la solución internacional de la crisis internacional que plantea el Estado fallido de Haití, que además ha sido un Estado descartado por la comunidad internacional, por los poderes internacionales. Entonces, ¿qué pasa?
En apoyo a esa política exterior que se esbozó desde el inicio del gobierno, se formularon aproximadamente 40 medidas. Y bueno, ese pacto se anunció y se basta por sí mismo. Sin embargo, cuando uno reclamó como firmante y como promotor de ese acuerdo que se pusiera en práctica, ahí notamos, yo lo noté, es más, de antes de firmarlo, porque en ese momento se hizo el intento de avanzar en un plan de regularización y tanto quien habla como otros nos opusimos. Dijimos que era incongruente, incoherente, inconsistente con la propuesta general venir a plantear un plan de regularización, aunque viniera con la modalidad de la seguridad nacional y mediante métodos de identificación biométrica. Le dijimos eso ahora mismo, en curso una crisis descomunal que amenaza la existencia de República Dominicana y sus atributos inalienables como nación, es lo último que se puede hacer. Bueno, pero los sectores del empresariado desde ese momento, del alto empresariado, porque el 98% de las empresas del país son MIPYMES. Entonces son los altos empresarios que pactaron la unificación, la fusión de facto del mercado para el insular, para el comercio y la inversión, son los que han estado presionando. Y uno los entiende en parte porque ellos también están siendo presionados. ¿Por quién? Por sus socios haitianos, con los que ellos hicieron pactos, y esos pactos uno los conoce. Entonces, esa contradicción llevó a que el Pacto de Nación para Políticas Públicas de Estado no se cumpliera. Cuando creció el clamor de nuevo de un país que está preocupado, inquieto, alarmado con lo que está viendo, porque esto no es migración, esto es ocupación, esto no es un simple movimiento migratorio del país de menos desarrollo al de más desarrollo, como algunos lo quieren entender. No, esta es una enorme crisis internacional en el centro mismo del continente y en las coyunturas más difíciles, globales, continentales, regionales. Ellos lo sabe el liderazgo presidencial y lo deberían saber los líderes del Consejo Económico y Social y lo debería saber el alto empresariado. Además, me consta que muchos de ellos lo saben. El problema es que no saben cómo salirse de la trampa en que se metieron y metieron al país. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene esta decisión que, bueno, quien sugiere que se vaya al Consejo Económico y Social es el presidente Leonel Fernández. Que se vaya a una discusión. La verdad es que en ese Consejo Económico y Social ya yo vi todo lo que se está planteando. Hay cosas que son muy válidas, pero la verdad es que cuando uno ya firma un pacto de nación, ahí la discusión era discutir con los partidos de oposición y cuáles eran las objeciones que había a lo pactado. El pacto de nación ponía un énfasis en qué, en que se aprovechara la crisis para hacer una transformación de la agricultura y de la pecuaria y de la industria de la construcción, y que además se cambiara la política de subsidios públicos del Estado. Pero no se quiere tocar ese tema, no se quiere tocar ese tema. Entonces el énfasis ahora es buscarle un bajadero a los requerimientos de una serie de sectores que tienen una mentalidad extractiva de renta, porque en el origen de esta crisis está precisamente el modelo que es atrasadísimo, pero perverso, de capitalismo salvaje, extractivo de renta, que en este caso es más sofisticado porque se tiene por base un pacto de las élites insulares, el dominio del mercado insular a cambio de la liberalización de los flujos migratorios. Los empresarios de aquí, los políticos de aquí, el liderazgo presidencial, de una u otra manera participó, consintió
en esa fórmula que ahora está demostrando que ni ayuda a Haití a salir a camino y nos desestabiliza a nosotros. Una parte muy importante de lo que usted acaba de declarar con lujo de detalles es lo relativo a cambiar la política de subsidio público. Para que la gente tenga una idea concreta de lo que estamos hablando, sí, a propósito de que en octubre del año 2024 se presentó una infame propuesta de reforma fiscal, hablamos de que en la clase superior, donde están esas élites del sector empresarial, están sustentadas con el dinero público en base a subsidios y exenciones. En la clase más baja tenemos a una clase que no puede bajo ninguna circunstancia adquirir ni siquiera las cosas más básicas. Solo queda la clase media, que es quien sostiene históricamente todas y cada una de las mal llamadas reformas fiscales, que no son más que parchos. En ese sentido, y usted hablando de cambiar las políticas de precisamente subsidio público de este círculo extractivo, ¿qué propone usted para que el gobierno actualmente cambie el orden de los factores que nos obliga y nos somete a que sea solo la clase media quien sustente a la de arriba y a la de abajo? Mira, la verdad es que ahí están bastante explícitos los puntos a tratar. Por ejemplo, hay una norma del 2007 que permite que las empresas constructoras, voy a poner un ejemplo, puedan deducir del impuesto sobre la renta el 100% de los gastos laborales. Pero esa norma es una norma limitada porque no le exige a las empresas la presentación de la nómina completa. ¿Y por qué? Porque ese mecanismo es el mecanismo que sirve para la desnacionalización, pero también sirve para otras cosas. ¿Por qué? Porque todo el que sabe algo de cómo marchan las cosas en el país sabe que en la industria de la construcción hay un componente importante de lavado. Entonces, ahí las empresas lo que declaran son los gastos en nómina. Gastos en nómina, pero no la obligación de nómina completa. A veces presentan, las más formales, presentan una nómina limitada para que si surge una eventualidad de que algún trabajador queda lesionado, se coge uno de la lista y resulta que aunque no haya sido ese, con ese se le hace el tratamiento. Cuando son extranjeros, cuando son dominicanos es imposible hacerlo porque tienen una identificación. O sea, una brecha para que echa una la ley, brecha echa para la trampa. eso. Pero entonces no quieren tocar ese tema, que es un tema de gasto público. Es el gasto público, un subsidio a la industria de la construcción perverso porque se traduce en la desnacionalización del mercado laboral. Y eso es una simple modificación. Otra modificación propuesta, muy clara. No puede ser que en nómina tengamos 5 millones de personas recibiendo bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, subsidio de Senasa, con sus tarjetas, bueno, y que resulta que entonces, desde que alguien entra a trabajar, aunque sea con salario mínimo y aunque sea por un trabajo temporal en una empresa formal, pierde sus beneficios. Porque en los hechos eso se traduce ¿en qué? En un desplazamiento del dominicano, porque el dominicano dice, bueno, yo no voy a trabajar, no me voy a arriesgar a perder un subsidio seguro que lo tengo todos los meses, si entro a trabajar en un trabajo eventual que puede durar un mes, 2 meses, pero que desde que aparezca en nómina lo pierde y que después le resulta difícil recuperarlo. Entonces, eso es una distorsión absurda. Eso, ¿por qué yo lo sé? Porque hablando con productores agropecuarios de distintas zonas del país me han dicho, mira, el problema está en que entre las remesas y por otro lado los subsidios públicos, mucha gente
prefiere irse a la informalidad que entrar a un empleo formal, porque ellos van a tener unos ingresos del Estado. Y por eso yo siempre he visto con mucha suspicacia todos esos préstamos de los organismos internacionales al país, que se llaman préstamos para cohesión social, para estabilización social. Siempre le buscan una fórmula. Entonces, esos son los mecanismos que se usan para producir, repito, la ejecución de ese viejo pacto, porque ese pacto no es de ahora. Lo sabe el presidente Fernández, lo sabe el presidente Medina, que cuando fue a La Habana dijo: cuando se trata de los haitianos, los dominicanos miramos para otro lado. Era diciéndole a los empresarios: no, yo esa parte no la voy a tocar. Lo sabe el presidente Mejía perfectamente, que fue junto, todos los presidentes tienen sus aciertos, pero también tienen sus, vamos a decir, sus faltas, porque falta una visión de Estado, vamos a decirlo claramente. Aquí falta una visión de nación, aquí falta una visión de proyecto nacional. A nosotros nos han amarrado con una serie de compromisos internacionales, los organismos internacionales y los poderes internacionales. En ese contexto, don Pelegrín, como usted muy bien usted ha tocado dos puntos importantes, en la reunión del CES con las diferentes instituciones y el presupuesto y las ayudas sociales que nos están convirtiendo a nuestros dominicanos en vagos para ser desplazados por la mano de obra haitiana. No es en vago, los dominicanos se van a la informalidad a buscársela. Sí, pero con las ayudas salen sociales, de la formalidad y le dejan el espacio a los haitianos. En ese sí. sentido, en el 2023 y el 2024, ambas cámaras aprobaron 300 millones de dólares adicionados en 3 préstamos diferentes cada uno para Supérate. Yo ingreso al presupuesto de Supérate del año 2024 y veo unos bonos fronterizos. Creo que los vimos tú y yo, Karina. Sí. Lo vimos juntas. Unos bonos fronterizos de 85 millones de pesos para un bono fronterizo. Y me llamó la atención. Esto es para acotar un poco a eso que usted habla. Pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente. En ese conversatorio en el CES, ayer sale publicada una foto del presidente con la gente de la ONU, donde dice el presidente que la ONU va a participar en la conversación del CES. Mira, aquí está la foto. En 4 y 5 de junio se celebró aquí en República Dominicana un conversatorio que nadie lo publicó ni nadie dijo nada, que se celebró en el Crown Plaza 2 días. Ahí se invitaron a la IOIM, a la OIN, ahí se invitó a altos rangos de las Fuerzas Armadas, Defensa, Policía Nacional, fiscales, jueces, todo lo que imparten la justicia y que tienen que impartir la justicia con el tema. Pero también participó la Embajada de España, varias embajadas, pero también hubo una participación importante de miembros de la ONU en ese conversatorio. Y textualmente el miembro de la ONU dijo: debido a la inseguridad que tienen los haitianos en Haití, tenemos que decir aquí, lo cito textualmente como lo dijeron, todos los refugiados haitianos en República Dominicana, todos los que están aquí haitianos en República Dominicana son refugiados de facto. A esos mismos es que el presidente, me preguntaba, a esos mismos que el presidente saca la foto, ayer lo sube. Entonces, ¿usted cree que tiene credibilidad todo ese discurso que el presidente habla y dice y torna y vira cuando él mismo mete a la ONU al conversatorio del CES? Mire, los organismos internacionales ya tienen muchos años de presencia en las instancias del gobierno del Estado dominicano. Virtualmente se han convertido en una especie de gobierno paralelo o de cogobierno. O como yo le llamo, onubierno de facto. Yulisa Céspedes hizo unos reportajes interesantes, porque muchísimas instancias del gobierno le pagan a la ONU
los presupuestos públicos para que la ONU los valide y los acompañe en una serie de procesos que deberían ser procesos normales de cualquier Estado. Entonces, una de las cosas, mira, una de las cosas que nosotros vamos a hacer, estamos trabajando, lo que pasa es que son muchos temas, pero una de las cosas que vamos a hacer es precisamente, ya yo fui donde la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Eso es para que conste, porque yo tampoco me hago la ilusión de que una denuncia criminal, una denuncia penal sobre un crimen como el que se está cometiendo contra la República Dominicana se va a investigar en los niveles en que debería investigarse. Pero de todas formas es importante que conste en la Procuraduría. Vamos a empezar por lo más simple, el tema de las parturientas. El tema de las parturientas. Esta semana vimos que nuestros amigos de la conferencia de Episcopado hicieron un planteamiento que, aunque se puede decir que lo plantean todo, el énfasis del enfoque es el de las fronteras abiertas, el de convertir a República Dominicana en el país de refugio. En el país de refugio. Porque todo apunta, pero vamos a estar claros, esto no es de ahora. Desde 1949, esa fue la directiva que sugirió ONU. Y desde la crisis del 92-94, eso quedó muy claro, muy claro. Y se fue profundizando con el paso de los años y todo el que le ha dado seguimiento a esto lo sabe. Ahora, el tema, por ejemplo, del traslado, se puede mantener. El presidente Abinader sabe que no se puede mantener sin desestabilizar el servicio público de salud. Lo sabe. Y lo sabe el ministro de Salud y lo sabe el director del Servicio Nacional de Salud. Ellos lo saben. Pero lo saben los expresidentes. Porque esto no empezó ahora. Esto empezó hace tiempo. Lo que pasa es que en la medida en que se prolonga, se va produciendo lo que Myrdal llamaba causación circular acumulativa, que no es más que el agravamiento, la acumulación de la crisis hasta que explota. Aquí empezó a reaccionarse frente al tema. Es más, voy más lejos. En el 2021, cuando se firma el primer acuerdo Abinader-Moïse, el punto número 2 de ese acuerdo era que el presidente haitiano aceptaba, junto con el presidente dominicano, procurar fondos de cooperación para construir una red de hospitales en Haití y expresamente decía, para quitarle la presión a los hospitales públicos dominicanos, un tema muy sensible en República Dominicana. Lo decía el acuerdo. Entonces, todos lo saben. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién se lucra con ese proceso? Porque nada es inocente, vamos a estar claros. Ese espíritu caritativo, humanitario, cristiano, lo sabe el gobierno y lo saben los expresidentes. Y lo deberían saber nuestros amigos de la conferencia del Episcopado. Se hacen los locos, Pelegrín. En realidad, ¿quién lo organiza? ¿Quién lo financia? Pero no lo investiga. No, lo grave es que se investigó y se sabe. Se sabe que hay una red de ONGs con apoyo internacional, que está organizando ese traslado de parturientas a los hospitales dominicanos. Y ese traslado se hace con un financiamiento internacional, con apoyo de organismos internacionales, con apoyo de ONGs internacionales, con apoyo de la diáspora haitiana, con apoyo de los sectores afroamericanos, porque ellos están en una misión, ellos tienen un plan muy claro.
El liderazgo del país está en negación. Yo he dicho muchas veces, aunque es un tema doloroso, yo creo que a veces tenemos que hablar con franqueza. Yo he dicho que el liderazgo del país en sentido general está en una especie de modo jet set, Está en crisis. en negación. Tenemos las señales de que todo esto no conduce a nada bueno, que los servicios públicos se están cayendo, que hay una creciente conflictividad entre dominicanos y haitianos, y no en cualquier coyuntura mundial, en un momento en que hay una guerra híbrida global, en que se está cayendo la globalización, en que en Estados Unidos se están tomando medidas extraordinarias de seguridad, que ellos mismos no van a decir por qué la están adoptando, pero todo el que sabe algo de seguridad internacional y nacional y de terrorismo y contraterrorismo sabe que si Estados Unidos está tomando esas medidas es porque sus organismos de inteligencia le están diciendo hay peligro y hay que tomar medidas. El gobierno, entonces, para finalizar el tema del traslado, esas ONG son las que cobran, son ONGs, algunas se han cubierto, se meten debajo de la protección, buscando la protección de la Iglesia Católica, otro de las iglesias evangélicas, porque esto es en nombre de la caridad. Es decir, es una operación criminal de traslado masivo de poblaciones, pero con ropaje humanitario, y las ONGs USAID, que al quedarse ahora detectadas, como están buscando fondos internacionales en Europa y fondos internacionales de corrientes como la de Soros y compañía. Sí, pero ahí viene una situación justamente que usted acaba de tratar. Estados Unidos está tomando medidas. Pareciera que el único país que no puede tomar medidas es República Dominicana. Ante esas medidas que acaba de tomar el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades dominicanas han guardado silencio. O sea, ¿cuáles deberían ser hoy las medidas anunciadas por el gobierno dominicano para contrarrestar esa ola que viene desde Estados Unidos? Las medidas, nosotros le hemos propuesto al presidente Abinader una serie de medidas, incluso están en el Pacto Nacional del 26 de octubre. Declarar el estado de emergencia en la región fronteriza, y si no en toda la región fronteriza, por lo menos en la frontera sur. Que eso tiene un riesgo de afectar el turismo, porque ese ahora mismo el factor que inhibe la reacción de defensa del país es que hay que cuidar el turismo, o que hay que cuidar el clima de inversión. Yo le he dicho a una gente que cuando venga la crisis que está en desarrollo, todo eso se va a ir. Entonces, ¿qué pasa? Pero se va a perder también la paz, la estabilidad, se va a perder la capacidad del Estado Dominicano de gestionar esta crisis. Y la cuestión social, que es muy importante porque hablamos de un conflicto sin precedentes. Sin precedentes. Y que no habría forma de controlarlo. Y lo saben, o lo deberían saber, vamos a decirlo así. Primero. Segunda medida. Bueno, ya por lo menos se ha tomado una medida importante que saludamos que Indotel la haya anunciado, que es el control, recuperar el control del espectro electromagnético, radioeléctrico, perdón. Tengo el espectro las frecuencias electromagnético en la cabeza. Ese es un elemento muy importante de seguridad nacional. Otra medida importante de seguridad nacional es que el gobierno, solamente para mandar el mensaje, hay dos previsiones en el artículo 75 de la Constitución de la República. El 75.3, el servicio militar, y el 75.4, el servicio social para el desarrollo. Recientemente estuvimos discutiendo en una comisión este tema y yo diría que se puede hacer una combinación de las dos. Pero la aprobación de eso
manda una señal de que el país se está preparando para defenderse. Ahora mismo, la defensa del país no puede descansar exclusivamente ante esta crisis en las instituciones de seguridad nacional y defensa. Ahora, recientemente, miren, vamos a analizar los datos. El ejército, el general Camino, Jorge Camino, reveló estos datos. En lo que va de año, solo el ejército ha detenido 99,000 haitianos en la frontera. Vamos a asumir ese número. Ahí no están los que pudieron entrar. En lo que va de año. Es decir, que estamos hablando de que proyectado al año, estamos hablando de 250,000 devueltos, pero ¿cuántos han entrado? Yo tengo la prueba, por ejemplo, de que ahora mismo, en el este, yo no sé si es que los haitianos tienen algún tipo de... Un mecanismo. Sí. de convertirse en un galipote y entonces pasar para acá, pero resulta que salen de la frontera y terminan llegan allá. en Punta Cana. En medio de todo esto, ahora mismo hay reportes de que la presencia en el este y particularmente en Higüey se ha disparado. Eso es así. Están construyendo. Entonces, Don Pelegrín, yo no quiero que usted avance ese tema sin que diga específicamente, de acuerdo a la data del Ejército de la República Dominicana, 99,000, y le tomamos la palabra, en lo que va de año detenidos haitianos en la frontera, que cuando usted hace la proyección le da aproximadamente 200,000 al año, que es exactamente lo mismo que publicó el diario Le Noveliste en el año 2014 en su infame editorial, en donde fomentaba la emigración masiva de 100,000 a 200,000 por año. ¿Estamos concretizando ese presagio? Ellos están en ese plan. Mira, la élite haitiana, las tres corrientes del liderazgo haitiano que están confrontadas por el momento, pero que tienen la capacidad de unificarse en un momento dado. Sobre todo, ya vimos que cuando se trata de enfrentar a los dominicanos, lo vimos con el canal, ellos se unifican. Y se unifican rápido, Los tres confluyen en algo. Cómo arrastran a República Dominicana, cómo involucran a República Dominicana en la solución de los problemas de Haití. Porque ellos están claros de que aprovechando la crisis, manipulando la crisis, ellos podrían lograr, vamos a decir, crear una nueva realidad que sería un Estado confederado o la creación del tercer espacio intermedio. Ese espacio intermedio tiene mucho valor, ahí está la tierra rara, ahí hay mucho oro, ahí hay infraestructura de mucho valor, ahí está la cuenca más grande de la isla. Ahí está un nombre propuesto, Bohío. No, porque ese plan está, lo han formulado los empresarios. Mira, yo pienso que si eso se da, pues ese espacio va a tener tres padres de la patria, que son Fran Rainieri, Juan Vicini y Fernando Capellán. Dentro de son, términos prácticos, y quizás tres del lado haitiano, que yo no quiero mencionarlo, pero ese es el problema, que ellos se metieron en ese esquema y ahora no saben cómo salirse. Entonces, miren, ¿cuál es el cuestionamiento que yo tengo a lo que se está haciendo? Si esos cuatro presidentes se hubieran reunido y hubieran llamado al pueblo dominicano, exacto, a una gran manifestación en apoyo al planteamiento que hicieron ellos en su carta. Llamaron al CES. En su carta. Es que el cómplice no va a decir y eso. en vez de irse al CES, Llamaron al CES. en vez de irse al CES, que corre, repito, el riesgo de convertirse en la vasija de los Pilatos,
de República Dominicana, La vasija de... si hubieran convocado al pueblo a una movilización de 1 millón de personas, con esa demanda, yo estoy seguro que esa sola iniciativa hubiera provocado ya un impacto internacional extraordinario. Pero es que todos han sido responsables de lo que estamos viviendo. Pero está bien, pero Los cuatro ellos pueden culpables. tener la responsabilidad, pero en un momento dado tú te das cuenta de que el esquema que se montó no funcionó. Cuando matan a Mois, que fue en estos días, el 7 se cumplió el aniversario, el cuarto aniversario. 4 años. Cuando matan a Mois, realmente se demostró que el esquema de integración insular bajo hegemonía dominicana no tenía posibilidades. Entonces, en vez de salirse de la trampa, que es lo que hemos estado tratando de lograr, entonces quieren mantener todas las opciones abiertas. Y eso tiene que ver mucho con algo que ellos no se están dando cuenta, porque hay un tema de bobarismo, como decía Prismar en República Dominicana, de República Dominicana. Prismar nos criticaba diciendo que nosotros teníamos una actitud bobarista, que nos gustaba mucho mirar y tener unos modelos que no eran propios de nosotros. Aquí tenemos la Cumbre de las Américas en diciembre, y esa cumbre no es un producto dominicano, es norteamericano. Fueron los americanos que lo propusieron y empezaron a desarrollarlo, y resulta que ahí hay muchas fuerzas que están trabajando a nivel continental en contra de ese evento, que eventualmente ahora se ve más claramente como la contradicción entre el presidente Trump y Lula da Silva. Pero aquí, como asumimos ese compromiso, hay que mantener la imagen de que la clase política del país está unificada y procede de una manera muy responsable y discute todo. Señores, ahora mismo en Haití se está montando, ejecutando un tránsito de la guerra civil de baja intensidad a la guerra civil de alta intensidad, con el involucramiento de señores de la guerra globales, que vienen no solamente el famoso Eric Prince, no. Aquí hay gente que está llegando de África, de Medio Oriente, del Sahel, del Lejano Oriente, ahí en la isla de Santo Domingo, en la parte occidental. San Domingo. ¿Y qué pasa? Que también estamos ya avanzando hacia una guerra de drones, porque yo lo sé y lo saben los organismos de seguridad. Las bandas que fueron calificadas de terroristas por el propio Estado Dominicano, por el gobierno americano, las bandas están ensayando el uso de drones, kamikaze, de drones bombarderos, pero al mismo tiempo el gobierno haitiano, lo que está ahí como gobierno haitiano, está en una alianza con la diáspora haitiana para entrenar fuerzas expedicionarias que vienen desde Estados Unidos, que son veteranos de las Fuerzas Armadas norteamericanas de ascendencia haitiana. ¿Pero entrenarlo en qué? En el uso de drones. Entonces vamos a tener las bandas armadas de encabezar Vivian San y la banda ISO, una combinación que ellos tienen ahí. En el fondo, el que conoce la historia de Haití sabe que ellos pueden pelear mucho, pero en un momento dado fácilmente también se alían. Y estamos hablando de que estamos dando un salto, porque además de las armas modernas que hay, de las municiones y de los sistemas de comunicación y de la promoción internacional, ya estamos involucrando, bueno, ya no es solamente los generales de Kenia, es un general de Uganda retando a Barbecue
óigame, ¿qué es lo que nos están preparando? Una emboscada. ¿Qué es lo que nos están preparando? Entonces el liderazgo del país tiene que ver el problema como es. Don Pelegrín, usted ha hablado, con usted hay que dedicarle por lo menos 4 horas seguidas, No. porque es que usted es una biblioteca andante. Yo estoy dispuesto a volver, pero yo ahora Pero mira, tengo un compromiso. tenemos en 3 minutos, nosotros necesitamos que usted nos diga 2 cosas. Lo primero, República Dominicana, el presidente en las 15 medidas, aparentemente se está cumpliendo la de la parturienta en los hospitales, aparentemente, que yo no lo creo tampoco. Sin embargo, el verdadero problema, eso es parte del problema, pero el verdadero problema está en la frontera con los militares, que son los que provocan el pase de los haitianos ilegales, y todo el mundo, y no se haga el loco usted tampoco usted, que usted lo sabe, de dónde la respuesta, porque usted lo sabe. Pero mire. Pero espérese, y lo otro es que le voy a pedir, cuando nos conteste esa pregunta, que usted le mande un mensaje a los 4 responsables de que tengamos esta crisis haitiana en este momento. Por favor. Bueno, mira, la Fuerza Armada, en su informe, el general comandante del ejército, dijo que habían detenido 1.400 vehículos. Eso va a la justicia. Yo voy a reiterar un pedido que ya lo hicimos anteriormente con relación a un informe del CEFRON. Ahora vamos a pedirle al general Camino un informe. Ese que él dio, queremos un detalle, para saber qué está haciendo el Poder Judicial. ¿Cuál es el destino de esos equipos, de esos vehículos que fueron... Están incautados, están en decomiso. Se han tomado medidas o se han dictado providencias para encauzar a los principales responsables. Ese es un tema fundamental. Miren, aquí ya tenemos hasta el tráfico, lo dirigen poteas haitianos, no son dominicanos, no, son poteas haitianos. Cuando el tráfico es de jóvenes que vienen por la montaña, los que conducen esos grupos no son dominicanos, son haitianos. Son haitianos. Cuando es por vehículo, naturalmente tienen que ser dominicanos porque son más expuestos. Mi llamado al liderazgo nacional de los partidos mayores y al presidente de la República, desde luego, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado, jefe de gobierno. Este es un momento donde tenemos que ver la realidad de los retos, de los peligros, de los riesgos que tenemos. Verlo de frente y llamar a la unidad nacional, a la unidad del pueblo, a la movilización del pueblo, a la organización del pueblo, a través de una serie de instrumentos que hay para la defensa y la seguridad del pueblo dominicano. El enfoque de querer complacer a los empresarios, al mismo tiempo que todo el mundo está viendo el desarrollo de la crisis como la mayor crisis de toda la región, con alto riesgo de seguridad internacional, ese enfoque es algo sumamente contraproducente. Y ellos serán, si ellos no rectifican su enfoque, los responsables de lo que puede pasar. El pueblo dominicano no le va a agradecer a sus líderes, los partidos mayores, que son los que tienen el control de los poderes públicos, en este momento, que sigan con esa, algunos dirían, esa actitud del avestruz. Después me han dicho que no es verdad que el avestruz esconde la cabeza debajo de la tierra, pero es cuando ve el peligro. Pero la verdad es que es un mito que todo el mundo lo ha oído en algún momento. Pero la verdad es que no pueden seguir en negación. No pueden seguir en negación. Un problema internacional con implicaciones de seguridad interior y exterior demanda una respuesta de otra naturaleza y no esa que se está dando. Claro. Y lo tienen que saber todos los que están participando en el CES. Todos los que están participando en el CES. Esto no se puede manejar como se está manejando.
Y si siguen así, lo único que hacen es estimular, por ejemplo, eso que yo digo de que la presencia en el este se ha disparado. Se lo digo por aquí al general Lee. Y le puedo mandar una muestra de eso, porque ya empezaron a llegar las ¿Se llama imágenes. general? El Lee Ballester, el vicealmirante, él lo sabe Lee. también, se hace loco. Entonces, vamos a estar claros, aquí necesitamos enseriarnos con esto, vamos a decirlo. No podemos seguir con ese enfoque miope, obtuso, irresponsable, huidizo de las responsabilidades. Claro. Porque cuando el país está en peligro, la respuesta tiene que ser otra. No puede ser esa que le están dando. De hecho, mantenerse con esa actitud puede comprometer la responsabilidad histórica ni hablar, pero la responsabilidad de los mayores responsables de los poderes públicos en la actualidad. Bueno, lo digo con toda claridad, porque el riesgo está ahí y ellos lo saben o lo deberían saber. Y yo sé por qué se lo estoy diciendo. Bueno, ese también es un mensaje que le mandan a la nación. Señores, presten atención. Señor Pellegrini, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esperamos que en otra ocasión pueda estar con nosotros, además tratando algunos otros temas. Ustedes, por supuesto, mantengan la sintonía, que nosotros regresamos en breve